Bien, ¿cómo están? ¿Bien? Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente en el amor del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con la apostasía en las iglesias, ¿ok? La apostasía en las iglesias. Y la idea central, el énfasis a donde yo quiero llegar, a donde yo quiero dirigirme y enfatizar va a ser: los creyentes cristianos pueden apostatar, sí o no. ¿Quiénes apostatan de la fe? ¿Quiénes son los que apostatan de la fe y quiénes no apostatan de la fe? Ahí es donde yo quiero llegar. Esa va a ser la idea central del tema, la apostasía en las iglesias. ¿Qué es apostasía? ¿Quiénes pueden apostatar y quiénes nunca jamás podrán apostatar? ¿Ok? Ya ustedes saben cuál va a ser la idea central del mensaje, el énfasis. Bien, muchas iglesias definen la apostasía como el abandono de la fe cristiana, o también la definen como una persona que se sale o se aparta, el apartamiento de la fe, cualquiera de las dos formas, el apartamiento de la fe o el abandono de la fe cristiana. Y cuando me refiero el abandonar o apartarse de la fe, muchas iglesias traducen e interpretan que la apostasía significa cuando una persona estuvo en la verdad, predicó la verdad, creyó la verdad y después se salió para otra doctrina. Vamos a entonces hablar de lo que realmente es apostasía, de acuerdo al pensamiento y a la línea de pensamiento del apóstol Pablo. ¿Ok? No pongo en duda que una persona que se salga de la verdad caería en apostasía. El problema es que la gran mayoría de la cristiandad está en apostasía. Y la apostasía revela mucho más de salirse de la verdad de una doctrina. La palabra apostasía va mucho más profundo de el abandonar o apartarse de la fe, de la creencia, de una creencia que el hombre tiene a otra creencia. Va mucho más profundo. Entonces, si apostasía fuera realmente, definitivamente, si la palabra apostasía fuera realmente y definitivamente apartarse de la fe y abandonar la creencia cristiana, yo creo que casi todo el mundo está en apostasía, porque al haber creído que somos sellados con la sangre de Cristo, que somos justificados, al haber creído ya que ya Cristo perdonó todos nuestros pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros, al haber creído que ya estamos colocados en el cuerpo de Cristo y que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Al haber creído que ya somos sellados, justificados, lavados por la sangre de Cristo, que ya fuimos predestinados, sacados del infierno y que ya no hay más condenación. Y pues definitivamente, aquellos que siguen perseverando y persistiendo, que cuando ya Cristo los salvó, siguen persistiendo en hablar y predicar y enseñar que la salvación se sigue perdiendo y que hay condenación y que hay infierno. Una vez si Cristo los salva, podría ir al infierno. Si seguimos creyendo en eso, pues definitivamente la apostasía es apostasía. Se salen de la verdad.
Porque la verdad del Evangelio es que a la vez que usted ha sido justificado y creído en Cristo, eres sellado con Cristo y no hay más condenación para los que están en Cristo. Y si nos salimos de ahí y predicamos y enseñamos otra cosa y lo contradecimos, pues es verdad, en parte sí estaríamos en apostasía. ¿Ok? Estaríamos, sí, verdaderamente estaríamos en apostasía. Y la gran mayoría de los creyentes hablan de apostasía y no saben lo que está hablando. No saben que ellos mismos en parte están en apostasía. ¿Y por qué son salvos? Bueno, porque la gracia va por encima a los delitos que ellos cometan. Aún cometiendo errores doctrinales, pues, si creyeron en Cristo son salvos, porque la gracia de Dios va por encima a las debilidades. ¿Están entendiendo? ¿Van comprendiendo lo que quiero decirte? Muchas iglesias definen la apostasía como el abandono de la fe o el apartamiento de la fe. Está bien, en parte está bien, ¿ok? Hasta cierto punto está bien. Pero la apostasía tiene que ver mucho más profundo de eso, ¿ok? Vamos a ir a un ejemplo. Y voy a coger 2 o 3 versículos bíblicos. Voy a coger de 2 a 3 versículos bíblicos. Uno de ellos es Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 21. Cuando Pablo escribe aquí diciendo, pero se te ha informado en cuanto a ti, voy ahora ya, que estoy recibiendo muchos campanazos ahí, pero se te ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole, espérate, dame un segundito, hermano, dame un segundito, en lo que desconecto hasta aquí, en lo que yo me desconecto del internet, porque estoy recibiendo muchas notificaciones y campanazos ahí que me desconcentran. Ok, vamos a regresar. Pero se te ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ok, una cosa es apostatar de Moisés, que tiene que ver con la ley y las obras. Muchos judíos aquí no eran cristianos, no eran creyentes, no eran de la fe, como dice Pablo en Gálatas 3, versículos 10 al 14. Escuchen, alabado sea Dios, bendito sea Jesús. Gálatas 3, versículo 10 hasta el 3. Que todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, bajo pecado, sin Cristo. Porque Pablo dice que la ley no es de, vamos a ver, dime si lo saben, no es de fe. Pablo dice que la ley no es de fe y todo lo que no sea de fe, pues no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con obra. Entonces aquí los judíos no creían en el ministerio apostólico de Pablo. Los judíos estaban en contra. ¿Por qué estaban en contra? Porque a los judíos no se les reveló el misterio de la salvación, de la fe. Y esa es la lucha de hoy en día con la gracia y la fe. Con aquellos que dicen que ya somos justificados y somos salvos, pero podemos perder la salvación. O sea, ellos son como judíos, son como hebreos. Porque estos judíos no eran cristianos, no habían alcanzado la revelación y no habían alcanzado en ser redimidos por la sangre de Cristo. Todavía estaban creyendo en el Torá, en la ley de Moisés. Y la ley de Moisés enseña un mensaje diferente al mensaje que es de la gracia, de la salvación. Porque en el Antiguo Testamento no había salvación. En el Antiguo Testamento no había evangelio. No había evangelio. Y estos judíos estaban bajo la sombra del Antiguo Testamento. Por eso ellos se les fueron en contra a Pablo y acusaron. Ahora, el contexto aquí de apostatar de Moisés, el apostatar de Moisés aquí ya sería más como no un verbo, es más bien un sustantivo, porque se está hablando de una doctrina, de una enseñanza doctrinal.
el verbo de apostatar, que es afistemi en el griego, aplicaría un poquito más a primera de Timoteo. ¿Timoteo es? Sí, eso mismo. Primera de Timoteo 4:1. Ahí aplicaría un verbo que está hablando de gente y está dando un verbo. Pero vamos a consultarlo con el interlineal griego, la cueva. Vamos a consultarlo con el interlineal de la Biblia griega, a ver cómo lo compara y lo dice la Biblia interlineal griega versus la Reina Valera 1960. Ok, vamos, discúlpame, dame un segundito. Aquí vemos la primera interpretación de apostasía. Una doctrina opuesta a la otra, que es contraria. Los judíos estaban bajo la ley, bajo la sombra, y no eran salvos, no eran regenerados, no eran justificados. Porque para ser salvo y justificado hay que ir a Cristo, bajo la sangre de Cristo y bajo la fe, sin las obras. Pablo enseña en Romanos ¿qué? Romanos 9 o 10 algo. Bueno, después se lo busco, no tengo tiempo. Se lo voy a poner en la pantalla del móvil, porque no tengo tiempo para buscarlo. Está la justicia que obra por la fe. La justicia que obra por la fe y la justicia que obra por la ley. Pues entonces aquí los judíos estamos bajo la justicia de la ley, que obra por la ley. ¿Verdad? Romano dice que los judíos no pudieron ser salvos porque decidieron creer por la justicia que obra por la ley y no por la justicia de la fe. ¿Se da cuenta? Y eso es otro ejemplo de lo que es apostasía. Muchas iglesias ignoran la justicia por la fe y van a la ley, a las obras, creyendo que son salvos. Ahora, si muchas iglesias hablan de apostasía y siguen la ley de Moisés y las obras y siguen predicando y siguen creyendo que la salvación aún así se sigue perdiendo, pues de qué de nada les sirve hablar del tema de apostasía, porque eso es apostasía. Y aquí vemos un ejemplo claro que le llamaron a Pablo apóstata en el sentido de que acusaron a Pablo, lo acusaron de que Pablo mete griegos a los templos. Los griegos son paganos, pero el ministerio de Pablo era para los gentiles, que son los griegos. Hay que reconocer lo que es así. Entonces los judíos no tenían la revelación de Pablo, que es el misterio de la fe, el misterio de la gracia. Ellos no tenían conocimiento de eso. Ahora vamos a compararlo. Aquí dice apostatar de Moisés. Vamos a ver cómo dice la interpretación del griego. Dice: y se le ha informado acerca de ti que apartamiento enseña de Moisés. Ok, aquí en el original griego no habla de apostasía. En realidad no habla de apostasía, pero la forma correcta es el apartamiento, o el abandono o el apartamiento. Se aparta de una... aquí cuando Pablo está hablando del apartamiento, bien, vamos a continuar. Vamos a la pizarra un momentito. La palabra apostasía, ya mismo continúo con esto, ¿ok? Ya mismo continúo con esto. La palabra apostasía en Hechos 21:21 al griego es un sustantivo que hace referencia al apartamiento. Acusaron a Pablo de apartar de la fe de los judíos. La fe de los judíos es la ley y el Torah y las obras, mas no es la fe. No es la fe ni la justificación. ¿Ves? Que es algo contrario. Aplicaría más a un sustantivo. Ahora, la palabra apostasía del griego también significa afistemi. Afistemi, aquí está. Afistemi. Entonces, cuando hablamos la palabra apo, esta palabra apo indica un prefijo. Un prefijo. Entonces, este prefijo indica algo que está afuera.
algo que está afuera, que siempre se ha mantenido afuera, nunca está dentro. O sea, como muchos lo piensan, alguien que ha estado en el verdadero evangelio y después se aparta. No, pero eso no es la forma de descripción de la palabra apostasía. Alguien o algo, ¿ok? Alguien o algo que está afuera y se mantiene afuera, nunca ha estado adentro. Voy a poner un ejemplo. Como por ejemplo, vamos a la pizarra, vente, vamos a la pizarra. Evangelio según San Juan. Presten atención, listen to me, listen. Evangelio según San Juan 10, 1 al 5. Vamos a buscarlo rapidito, que no quiero que el video se extienda mucho, porque quiero grabar de 25 a 30 minutos, lo máximo 25 o 30. No quiero hacer videos muy largos. Vamos a ir a Evangelio según San Juan, capítulo, ¿dónde está? 10, versículo 1 al 5, dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta de Jericó de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice: mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Observa, es que está haciendo énfasis, llama. Hay un llamamiento. Entonces, diferenciando y distinguiendo quienes apostatan y quienes no apostatan, los llamados nunca apostatan. Porque el que es llamado tiene temor de Dios y segundo, conocen la doctrina, conocen la verdad, nunca se va a salir. El que tiene llamado real nunca se sale de la doctrina. Tiene temor reverente y oye la voz de Dios y sabe discernir. Por lo tanto, Jesús dice en el versículo 4, y cuando la ha sacado afuera, ¿ves? Dice sacar afuera, apartar, sacar afuera. Observa cuando Jesús dice apartar, sacar, porque aquí hay un afistemi, también en cierta parte hay un afistemi, apartar, sacar, como un verbo, en el verbo. Y cuando la ha sacado afuera, todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen. Es imposible que apostaten, porque ha tenido un llamamiento, un caleo al que ha llamado. Entonces termina diciendo, porque conoce la voz que en este caso sería Jesús, el pastor para Israel. Entonces, aquí en el Evangelio según San Juan 10, 1 al 5, indicaría que la palabra sacar fuera indica separar entre no oveja. Una separación y una distinción entre no oveja versus comparándola con sí oveja. Comparándola con sí oveja. Oveja creyente y aquellos que se creen y se llaman de sí oveja. Está haciendo una distinción, una separación entre lo genuino y lo que no es genuino. Semejante, parecido a lo que yo te estaba hablando en Mateo. Señor, yo predico la palabra. Señor, yo eché fuera demonio. Señor, de esto. Y Jesús le dice, apártate, obradores de maldad. No te conozco, que tú eres mío. Tú no eres mío. Pero entonces cuando hablamos de apostasía, apo, el prefijo apo indica algo o alguien. Algo o alguien que está afuera. Y aunque entra disfrazado de apóstata. Disfrazado. Si entra disfrazado de oveja. Entra disfrazado de apóstol. Disfrazado. Pero que Jesús dice, apártate, yo no te conozco, que tú eres mío. Aunque vengas disfrazado. ¿Me entiendes? ¿Ves? Ahora vamos a comparar la apostasía de apo, algo de afuera, versus 1 Timoteo 4:1. ¿Ok? Vamos a buscar 1 Timoteo 4:1. Ok, aquí está. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Aquí es muy diferente a Hechos 21:21. Porque aquí se está refiriendo a doctrina como un sustantivo, que los judíos estaban bajo la ley. Y Pablo, pues, tenía un mensaje diferente que ofrecer a los gentiles, que era el evangelio de la fe y no por obra.
¿Me entiendes? Que era muy diferente. Por eso los judíos le llamaron apóstata. Porque la doctrina de los judíos a la de Pablo para nosotros era opuesta, diferente. ¿Ok? Pero ya aquí aplicaría un verbo en el sentido que está diciendo alguno. Y esa palabra alguno hace referencia a que escucha. Primero, la cualidad de un apóstata es primero que escucha. Ay, déjame escuchar esa doctrina que me gusta. Escucha una doctrina opuesta. Se pierde la salvación y te vas a ir para el infierno. Aunque seamos justificados por la sangre de Cristo, aunque seamos sellados por la sangre de Cristo, te pierdes como quiera. Así dice el Señor. Hay gente que escuchan eso. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Te estoy diciendo la verdad, eso es apostasía. Número uno, la primera cualidad es personas que escuchan doctrinas de hombres que predican apostasía. Predican algo contrario a lo que es la gracia, a lo que es la verdad. Se salen. Pero también Pablo indica aquí también diciendo, escuchando espíritus engañadores, que se hace referencia a los hombres que son apóstatas. Y número dos, a doctrina de demonios. Ahora, una persona que es por la fe, vamos aquí, escuchen bien, un creyente nacido en Cristo no enseña nunca doctrina de demonios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque está adentro de la verdad. Porque está adentro de la verdad y no puede apostatar. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. No se pueden desviar porque han sido llamadas. El que Dios llama antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Jamás se aparta del conocimiento de la verdad. Se puede apartar de un sistema de creencia. Se puede apartar de la iglesia, literalmente, porque tuvo un problema con el pastor, no está de acuerdo con la doctrina o lo trataron mal. Pero eso no es apostasía. La apostasía es cuando algo está afuera y permanece afuera y que nunca creyó y que va en contra. ¿Ok? Entonces, un creyente nacido en Cristo, nacido, nueva creación, nueva criatura, sellado en Cristo, llamado por Cristo, jamás puede enseñar y apartarse. El que se aparta y enseña es porque está afuera. Algo que alguien o algo que está afuera nunca tuvo. Apartado de mí, obrador de maldad, no te conozco. No te conozco que tú eres mío. Nunca te he conocido que tú eres mío. Aunque vengas disfrazado. Aunque tú entres disfrazado como oveja. Segundo, porque está dentro. Nunca porque está dentro de la verdad. Evangelio según San Juan 10:4 dice, le siguen. Los que son de Cristo van a seguir la sana doctrina. Como quiera. Otro ejemplo. Apartado de mí, obradores de maldad, yo no te conozco. Vamos a una conclusión. Conclusión final. La apostasía son aquellos que niegan totalmente todo lo que es Dios completamente. Los no creyentes. Ejemplo, 1 de Timoteo 2, 3, 4. ¿Por cuánto tiempo voy? No veo, estoy ciego. Ya no me va a dar tiempo. Vamos a hacerlo rapidito. En 1 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición hace referencia al futuro anticristo. Por lo tanto, en la actualidad hay muchos hombres de pecado y de perdición en el sentido que tienen la sombra misma del anticristo, que siguen la misma sombra del anticristo, que se le conoce hoy en día como los muchos, plural, los muchos anticristos. Pero Pablo está mayormente enfocado en el futuro original anticristo que vendría, que va a apostatar. Y Pablo continúa en el versículo 4 diciendo, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar. Ok,
La definición más exacta de la apostasía es aquellas personas que se oponen a lo que es el Evangelio, contradicen la sana doctrina que predicó Pablo para nosotros, que es el verdadero Evangelio, y contradicen todo lo que es Dios. Blasfeman al Espíritu Santo, no quieren saber nada de un pastor, no quieren saber nada de la iglesia, está todo en contra. Ellos se llaman Jesús, otros se llaman que Jesús también, que es el Cristo, todo. Esa es la verdadera apostasía. Ahora, el verdadero creyente en Cristo jamás puede apostatar. Puede salirse de un sistema de creencia que no esté de acuerdo con una creencia, o puede salirse de una iglesia. Pero si cree en Cristo, ama a Dios, quiere honrar a Cristo en su debilidad, nunca es llamado apóstata. Los apóstatas son aquellos que realmente escuchan doctrina de demonio, aprenden doctrina de demonio. Ellos aprenden y eso. ¿Por qué? Porque tiene otro espíritu que los guía. ¿Ok? Aunque vengan disfrazados. Dios te bendiga, hermano. Vengo con un gabán, con una corbata y soy pastor y soy evangelista. Cuando dicen amén, aleluya. Aunque vengan disfrazados, si contradicen la verdad y no tienen amor y misericordia para predicar la justicia de Dios como tiene que ser, pues están escuchando doctrina de demonio y los guía otro espíritu, porque al creyente lo guía el Espíritu Santo, lo guía la verdad y no lo guía otro espíritu. Dios te bendiga y nos veremos pronto.